espectadores por episodio, y es que el superéxito actual también era un tebeo. Tebeos, novelas gráficas, bande dessinée, dámelo como quiera, pero que sepa que los cómics ya no son para unos pocos frikis. A los que estén de puente y a los que no hayan conseguido ese preciado don de acabar la semana precisamente un miércoles. Una semana algo extraña por esto del puente, una semana en la que vamos a dejar de lado la actualidad, las pensiones, las vueltas con la reforma educativa, con el catalán, y vamos a centrarnos en el fondo de la historia, en la historia en sí misma. Les vamos a contar varias historias, si quieren varios cuentos. Tenemos preparado el de Rubalnocho. ¿Que quién es Rubalnocho? Pues se van a tener que quedar hasta casi el final del programa para averiguarlo. También les vamos a hablar de Rajoy de la Mancha, una historia con gigantes o con molinos, según quien la lea. Tenemos muchas más cosas que contarles. Para empezar, el despilfarro autonómico. Ese despilfarro sigue. Nuestros políticos pues parecen olvidar que España sigue siendo un país en crisis y que los pronósticos que están a la vuelta de la esquina no apuntan a que esto vaya a mejorar, aunque siempre hay que mantener un poquito la esperanza alta, que nunca sabemos lo que nos va a deparar un mundo que, según los mayas, debería acabarse en apenas 2 semanas. Hablando de despilfarros, un par de titulares antes de dar paso a nuestros tertulianos. Uno llega desde Rumanía. Yo robo menos que los demás. Lo dice el candidato de un partido ecologista. Parece ser que en Rumanía lo de robar y la corrupción está a la orden del día y ya no dicen tú robas, yo no, sino que lo que dicen es yo robo menos, vótame a mí, que al fin y al cabo algo te vas a ahorrar. Y otro titular, lo que está pasando en Rusia. Vladimir Putin ha decidido que los altos cargos y sus familiares, sus esposas y sus hijos tengan que detallar en qué se están gastando el dinero, si tienen propiedades y si tienen cuentas fuera del país. ¿Les suena eso de las cuentas fuera del país? Porque, por cierto, la amnistía fiscal de esta semana tampoco ha dado muy buenos resultados de esta semana, que acababa el plazo esta semana y que hemos conocido lo que ha dado de sí. Así están las cosas fuera de nuestras fronteras. ¿Qué pasa dentro? Pues es lo que vamos a abordar desde ahora mismo y hasta las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, con Josep María Francás. Bienvenido. Muy buenas noches. Josep María o José María, que siempre que te traigo un plato... Yo pongo Josep María. Tú pones Josep María, pues que sepas que yo creo que en mi rótulo hemos puesto... No pasa nada, lo del bilingüismo lo tengo perfectamente asumido. Me alegro. ¿Y cómo lleva el bilingüismo Manolo Portabella? Buenas tardes. Perfectamente, buenas tardes. No tengo ningún problema, como la mayoría de los catalanes. Otra cosa son los problemas... ¿En madrileño quieres decirme, no? Sí, incluso en andaluz. En andaluz, bueno, pues ya lo pondremos en práctica. Pepe Cervera, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú también lo llevas bien, lo del bilingüismo? No tengo mayores problemas, me gustaría saber más lenguas. Nunca viene mal. Cuantas más mejor, yo creo. Al final las fronteras se quedan pequeñas. Con cuantas más personas puedas hablar, mejor para ti. Bueno, si eres hablador, sí. Sí, desde luego. Y algunos lo somos. Algunos, más de uno, ¿eh? Aquí me parece que os vais a robar la palabra. Ichu Díaz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tú de lenguas? Sí, de las vivas y de las muertas, bien, para comunicarnos es importante. Lo único importante es el vehículo, para comunicarnos. La lengua en sí es menos importante. Bueno, pues veremos si sois capaces de comunicaros sin convertir esto en un gallinero, que a veces pasa. Por cierto, este programa se llama Tutéame y además de tutearnos, pueden tuitearnos. Habrán visto los rótulos de los invitados, llevan su Twitter adherido, de tal manera que aquí el que la hace, la paga. El que diga algo, que se responsabilice de ello y le piden explicaciones a través de su cuenta. Vamos a empezar con el despilfarro autonómico. Como les he dicho, hoy nos vamos a centrar en el Senado. ¿Y qué encontramos en el Senado? Pues los ya célebres y famosos pinganillos. ¿Que todos hablamos la misma lengua? Pues sí, pero resulta que cada uno puede hablar la correspondiente a su comunidad autónoma y en lugar de esa, que es vehicular y común, pues pagamos una serie de traductores que en época de despilfarro alguien pensó que era lo conveniente, pero ahora en época de crisis siguen pensando que tiene que seguir así. Por alusiones, ¿alguno partidario de estos pinganillos? Yo estaría más bien a favor. A favor de los pinganillos. Vamos a ver, si de verdad nos creemos que esto es un Estado autonómico y de verdad nos creemos que las autonomías tienen lenguas propias y de verdad estamos hablando desde el principio de los tiempos, aunque todavía no se ha concretado en nada específico, en que queremos convertir el Senado en la Cámara Autonómica, yo creo que lo más adecuado es que mostremos un mínimo de sensibilidad por las lenguas propias de las autonomías y que eso se vehicule a través de permitir que esas lenguas se puedan utilizar en un entorno oficial como es el del Senado.
¿350.000 euros es suficiente sensibilidad? 350.000 euros es una cantidad bastante reducida en comparación con otros gastos que probablemente sean mucho más inútiles que intentar mantener la coherencia de un Estado autonómico y plurinacional y plurilingüístico. Yo, si me permite, Pepe, en el asunto de los pinganillos, que me parece que es, en fin, que colea desde que nació, desde el primer día, y colea ante bromas, porque tampoco se puede debatir muy en serio acerca de un pinganillo, o sea, quiero decir, bueno, pues quiero decirte que, lo he dicho antes, las lenguas son un vehículo para comunicarse, y en España tenemos la suerte de que nos podemos entender perfectamente en español y luego en otras lenguas. Ahora, en el contexto de un Senado, donde están unos señores hablando que saben hablar perfectamente castellano, con otros que saben hablar perfectamente castellano, que estemos haciendo una traducción al gallego, pasando por el vasco y acabando en el catalán para que luego vuelva otra vez al castellano, me parece que como chiste está bien para un día, pero que pasado el tiempo y en el contexto de crisis absoluta en el que estamos, en fin, me parece que es que no hay argumentación posible, seria, de verdad, o sea, no... De hecho, el sistema de traducción no funciona así. El sistema de traducción funciona trasladando las lenguas autonómicas al castellano. No se hace de viceversa, porque se supone que el castellano lo saben todos, sino que se hace desde las lenguas autonómicas al castellano. Y esto lo que está reflejando, por otra parte, es la poca cintura lingüística que tenemos en España. Porque resulta que en España muy poca gente fuera de Cataluña habla catalán, muy poca gente fuera del País Vasco habla euskera, muy poca gente fuera de Galicia habla gallego. Y eso lo que está reflejando es una predominancia y una clara relación de dominación de una lengua sobre las demás. Pero, disculpe un momento, el Senado no es un circo donde vayamos a exponer lenguas. El Senado es un lugar donde se resuelven problemas importantes. Entonces, la lengua es una parte más de la cultura del país y que me parece que enriquece, pero no es el objetivo central del Senado. O sea, si quieren estos señores que se monten un circo donde intercambien idiomas diferentes y tal, pero donde vayan por arriba. Sí, ahora vas a decir si el Senado resuelve o no problemas. Es que, claro, que debería venir Frank Castro. Yo lo que tengo a ver, yo he estado en el Senado durante unos 6 o 7 años, yendo cada 15 días, porque cada semana no hay que ir. Y estaba convencido de que el Senado... Pero los senadores van todas las semanas, tampoco. No. Y estaba convencido de que el Senado era útil. Y de hecho, incluso he llegado a verle la utilidad. Pero hace tiempo que no se la veo. Bueno, se la puedo contar después. Hace tiempo que no se la veo. Siempre que ha habido una utilidad, es una utilidad para enmendar a la otra Cámara, siempre. Con lo cual, ahora mismo pienso que en época de crisis lo que hay que plantearse son los enmiendos. O sea, que la gente trabaje bien. Si el Congreso trabaja bien, el Senado sobra. Con lo cual los pinganillos me parecen una anécdota. O sea, lo que hay que suprimir es el Senado directamente. Sin más. Entre otras cosas, porque es como un gran pinganillo, entre otras cosas, porque todos esos señores que están allí, que en el fondo son 5 partidos políticos, en 30 años no han sido capaces de hacer que esa Cámara sirviera para nada. Y si hablas con ellos, incluso puede hacerlo la gente del público, te dirán siempre lo mismo. Esa es la Cámara autonómica, dicen, y por tanto hay que reformarla de manera que refleje realmente la red autonómica. Alguna vez incluso han mejorado, dicen, la red autonómica y municipal, y dices, perfecto, y en 30 años no sois capaces, a la puta calle, con perdón. O sea, 30 años no se puede tener, 30 años gastando dinero para hacer una cosa y no hacer nada, lo siento. Yo, también tirando un poquito por elevación, pienso que lo del... Quitarías la otra también, ¿no? No, ya, eso sería pedir demasiado. Pero pienso que es como empezar la casa por el tejado. O sea, yo sería partidario, y creo que es uno de los grandes errores que se han cometido con las lenguas, es de que el catalán, el gallego, el euskera se enseñaran en el resto de España, se enseñaran en toda España. Entonces, sí, un mínimo como parte de la enseñanza obligatoria. Con lo cual, eso sí que me parece una normalización y aprender a valorar la riqueza cultural de las lenguas. Gastarnos en estos momentos 350.000 euros, 200.000, 500.000 en un, llamemos, espacio que no sirve absolutamente para nada, a pesar de que Frank Castro, que sabe mucho más que yo, le ve la utilidad. No, se la vi. Vísela. Se la vi en su día. Se la vi en su día. ¿Y por qué has dejado de verla? ¿Que viste la luz? Pues porque en un momento dado me di cuenta que era una utilidad de enmendar errores. Es decir, ¿para qué servía el Senado? Muy fácil. Mira, en el Congreso, por ejemplo, la última legislatura de Aznar, ni se hablaban. Las distintas fuerzas políticas, ni se hablaban. Es más, tenían la gala no salir ni juntos, porque había mucha tensión. Eso en el Senado no ocurría.
En el Senado no había tensión. Entre otras cosas porque los senadores tienen dos características. Una, que no pintan un pimiento en su partido, con lo cual, no, eso es una característica buena, porque quiere decir que no representan al partido, no hablan, diríamos, en nombre del partido. Hablan en nombre del partido, pero no son los oficiales del partido, ¿no? Con lo cual hablan mucho más suelto, ¿no? Y esa cosa es muy importante porque hace que puedan llegar a acuerdos que en el Congreso no se podía llegar. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no llegan en el Congreso? O sea, como insisto que es para suplir la deficiencia de otros, el país no está para suplencias ahora. O sea, no tenemos dinero para tener el señor que tenía que trabajar, y si trabaja mal, hay otro que cobra lo mismo, que está a un sitio más lejos y que resuelve el tema. No, pues mire que lo resuelva este, ¿eh? Pepe, ¿tú cómo ves Ese esto es de la un Senado simplificación. prescindible? Yo Porque creo- este debate está en la sociedad un tiempo. Estoy de acuerdo, y es cierto que el Senado no se ha desarrollado como se debería desarrollar. En otros países donde hay dos cámaras legislativas, cada una de ellas tiene una tarea claramente separada y diferenciada. De alguna manera, lo que se hace es que la Cámara Superior representa de una forma más directa territorios, porque las reglas de votación se establecen para que sea así, de manera que sea una vinculación mucho más territorial. Y así como la mayor parte de la gente no sabe en Estados Unidos quién es su congresista, en cambio todo el Estado sabe quién es su senador, quiénes son sus dos senadores, el senador senior y el senador junior. Es decir que de alguna manera lo que se convierte es en una Cámara en la cual se refleja la diversidad del Estado de otra manera diferente. No por el prisma de la ideología, sino por un prisma mucho más territorial. Estás hablando de otro país y ciencia ficción para España. supongo. Efectivamente, lo que debería hacerse Pues es muy eso. cara la ciencia ficción en España. se No, parece. yo lo que creo es que lo que es caro es el despilfarro. Ya, pero lo que, no lo han lo que hecho. se debería hacer es hacerlo. En 30 años no lo han hecho. Y si preguntas, desde hace 30 años te dicen eso. O sea, preguntaos en privado y en público, no hay político del Senado que no te explique que no funciona y que habría que hacer A, B, C. Y entonces Ya, le pero preguntas, esto es como ¿y, una ¿y caja por qué de- no lo has hecho? Esto es Y, como tener pues averiada claro. la caja de cambios. Es decir, tienes Después de averiada la 30 caja de años tira cambios. el coche. Y tiras la Después caja de de 30 cambios. años No, lo tira que el tienes que coche, hacer es Tira arreglarla. el coche, tira al mecánico y probablemente tira al conductor. Lo que porque tienes que hacer es arreglar la hay caja de 3 cambios. No, hombre, no. Si Y te pasas, 30 años. te Y pasas el valor- 30 años 30 con la años en caja una de carretera cambios diciendo, arreglada. Y ay, que no además hay funciona. un factor Yo muy soy especialmente importante. partidario de tirar el conductor. Madre, aire, Bien. Pero es se que nota en el morro. fondo, Sí, el conductor tiramos- somos los ciudadanos, ¿no? No os Si olvidéis. tiramos absolutamente Ojalá. el sistema Hombre, entero. ojalá, ¿no? En este caso nosotros vamos en el asiento de atrás y le decimos al conductor dónde tenemos que ir. Y el conductor va por donde le da la gana. ¿Y quién ha elegido al conductor? Nosotros, dentro de unos Pero límites. creo que hemos estado eligiendo conductores bastante autistas. Sí, eso también. Porque en mucho caso no nos se supone hacen. que ese es el papel de los parlamentos, precisamente matizar y corregir a los conductores cuando son autistas. Y por eso me preocupa eliminar, digamos, ese tipo de foros, porque son mecanismos que se supone que sirven para que la voluntad de una única persona no sea la que determine la política, porque esa persona se puede equivocar. Y para eso se hacen los parlamentos, para que esa voluntad esté matizada por unos mecanismos que la corrigen y la perfeccionan. Pero Pero a ver, en España, digo para ir a la realidad, ¿no? En la política española, ¿quién manda? Manda los la partidos CUP, políticos. el secretario general, para generalizarlo, del partido político. ¿Sobre quién manda y dónde está? Ese señor, como mucho, está en el Congreso y manda sobre quién, sobre todos, sobre el Congreso y el Senado. Ergo, insisto, podemos suprimir el Senado. Y el Congreso podríamos suprimir incluso diputados. Se podrían suprimir muchos. El único problema es no dejar a las provincias pequeñas sin representación plural. Pero claro, si tú dices un diputado por provincia, es muy fácil, suprimes muchos. Pero claro, entonces ya se sabe de quién serán. Ahora serían todos del PP. Entonces, diríamos, tienes que poner como mínimo la opción de que sean dos. Pero si son dos, ¿qué pasa? Que entonces los votos no importan un pimiento. Porque o tienes muchos más para que sean los dos tuyos, o tendrás siempre... O sea, ahí hay unas reglas que hay que respetar. Pero un señor que entienda eso y que lo calcule y que quite diputados también, es que no sirve. Pero fíjate, en España lo que la planteas política se es- hace en otro sitio. Lo que se planteas hace en los es, despachos ya que el de sistema los partidos funciona mal, políticos. por lo menos que sea barato, ¿no? Por eso, Es tu claro, planteamiento. sí, sí. Sí, porque no va a cambiar. Me parece razonable. No va a cambiar. Mi planteamiento es, hagamos que el sistema funcione bien. Ya. ¿Y cuánto nos va a costar hagamos que el eso? sistema funcione bien. ¿Cuánto cuesta eso? Pues vamos a ver, el dinero cuando es invertido y no tirado, no es un despilfarro. Yo me refería más bien a tiempo, Pepe. Sí, yo no me quejo del coste, ¿eh? Me quejo sí, de la imposibilidad. A mí no sé si te has dado cuenta, pero tu discurso se parecía muchísimo al del 15M.
Pero estabas es que, planteando a mí el 15M me gustaba cosas, una reforma algunas cosas me estructural gustaban bastante que tiene bien. que ver Da el perfil del indignado bastante Efectivamente. bien. Yo lo ves. Algunas me da bastante bien el 15M. Y yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Es decir, lo que hay que hacer es que conseguir que los mecanismos funcionen, porque lo que es irresponsable es el despilfarro. Es decir, que las cosas no funcionen y además cuesten dinero, ¿vale? Pues hagamos que funcionen. Porque si funcionan, entonces ya no es un despilfarro, ya no le estás tirando a la basura. Yo estaría de acuerdo, pero es que 30 30 años para que funcionen, creo que es un tiempo prudencial para que un señor se dé cuenta que es inútil y que es incapaz de cambiar eso. Entonces, como prefiero quitar a la Cámara que cambiar a todos los políticos porque no puedo, no encuentro otra opción. O sea, no encuentro otra opción en España que la representación de los partidos políticos. Y ya he asumido que van a ser así, que son así, que no es muy cambiable porque lo tienen que cambiar ellos. Porque claro, así como cualquier otro gremio, el gremio de los taxistas, puede buscar soluciones a todo, pero no puede aplicarlas. Tendrá que proponer que alguien las aplique. El ayuntamiento, el que sea, los políticos no. Tienen la gran suerte de que si quieren pueden solucionar el problema, porque legislan. Pues si el señor que tiene la capacidad de ver el problema, de solucionar el problema, de apretar el botón y tal, en 30 años no es capaz, es que no le interesa un pimiento. Y por tanto es absurdo pegarse, como dijo Solzhenitsyn, coces contra el aguijón. Una vez sí, pero ya 30 años no. Eso es, o sea, no es que me quejo de que no funcione, es que los veo incapaces de que lo arreglen. Pues habrá que hacerles capaces. Sí, pero en la otra vida probablemente sí. Con el tema que estábamos hablando al principio, los pinganillos no creo que ayuden a mejorar el control de los representantes de los ciudadanos sobre los gobiernos. Es un gasto absolutamente superfluo que no ayuda a nada. Es un ejemplo de algo que se puede considerar despilfarro si realmente el Senado no sirve para nada, pero si el Senado sirviese para algo, entonces no sería un despilfarro. Sería una inversión que estaríamos realizando en el apoyo de las culturas múltiples que hay dentro del Estado español. Totalmente de acuerdo, pero empleemos ese dinero de una forma mucho más útil para apoyar esa diversidad cultural. Por ejemplo, empleémosla en la educación. Cuidado con ese argumento, pero ese es un buen ejemplo. Si nos cuesta trabajo gastar 350.000 euros para hacer un uso simbólico de las lenguas españolas, las otras lenguas, en el Senado, ¿cuánto no se iba a protestar si decidiésemos invertir cientos de millones de euros en ampliar la educación a lenguas minoritarias en toda la península? Pero es que yo no estoy de acuerdo en que el problema sea el del coste. Yo estoy absolutamente dispuesto a que se gaste lo que sea necesario, pero en algo eficaz. 450.000 euros en una página web ¿son necesarios? La página web del Senado, por cierto, que esta semana hemos conocido que un ingeniero ha conseguido replicar idéntica página web, ¿con qué coste? 0 euros. Sí, yo creo que ahí es doble, o sea, ahí hay dos temas que creo que es importante destacar, y si queremos analizarlo en serio valdría la pena. Una es el contexto actual de crisis. Entonces puede ser que en el contexto actual de crisis, una cosa que ya existía, que es una web en el Senado, que era bastante mala, la verdad, bastante mala, resolvía el tema. O sea, si tú querías saber quién era un senador, que es para lo que sirve la web del Senado, cuándo entró, cuándo salió y qué hizo, lo podías hacer, Creo que ahora hay un mensaje de bienvenida y una zona para niños incluso. O sea que, diríamos, era útil, pero era mucho más fea que la del Congreso. Yo creo que en situación de crisis lo que hay que hacer es gastar justo y en lo necesario, con lo cual yo creo que no es necesario. Otro asunto distinto es si incluso en vacas gordas 400.000 euros es tirarle dinero, y eso dejó un señor que sabe bastante porque se ha dedicado a hacer páginas web, entre ellas la mía, es lo que nos salía mucho más barata, por cierto. Un poquito más. Sí. No vamos a poner porcentajes, pero un porcentaje bastante más. Sí. O sea, la totalidad. Es que yo lo primero que tengo que decir sobre la web del Senado es que felicito a la agencia que se ha encargado de hacerla. Porque realmente ha hecho 3 equipos y un año de trabajo, creo que he leído. O sea, 450.000 euros y un año de trabajo para hacer una web actualmente, no hay nadie que se lo pueda creer. Es simplemente un chollo que ha Pero se lo ha adjudicado alguien. Alguien se lo ha adjudicado. Probablemente, desconozco si ha habido el correspondiente concurso público, puesto que el importe supera la cantidad. Habría que suponer que sí, pero no tengo una información. Ahora, en cualquier caso, el coste tampoco vamos a pensar en comisiones, porque no... Como yo no dispongo de pruebas, no puedo decir nada. Ahora, y además tengamos en cuenta, tú lo acabas de decir, que la web la ha replicado un ingeniero hace pocos días, en una semana y a coste cero. ¿Cómo es posible? Pues porque toda la web está hecha
con programas libres, con software libre, con lo cual él simplemente le vas añadiendo módulos, vas poniendo, esto está a disposición de todo el mundo. Pero también es verdad que no se ha reproducido totalmente, claro, o sea, las bases de datos que hay debajo no son las bases de datos que hay en la página del Senado. De todas formas, el coste probablemente se ha desmedido, y a mí lo que me preocupa no es tanto el procedimiento de adjudicación, como que esto es un ejemplo más de una cosa que dicen mucho los americanos, eso de que es un elefante, pues un caballo diseñado por un comité, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea para el gobierno, cualquier cosa que sea un contrato oficial, cualquier cosa que vaya por los procedimientos habituales de adjudicación, se termina convirtiendo en una monstruosidad. Y se termina convirtiendo en una monstruosidad todos los contratos, o sea, desde hacer una web para el Senado, como comprar una alfombra o como instalar unos baños en un ambulatorio. ¿Sabes lo peor de todo? Y eso es monstruoso. Pepe, que al final estamos narcotizados con estos gastos, y que es ahora cuando parece que no hay dinero para casi nada, cuando nos estamos dando cuenta realmente de lo que hemos gastado, de lo que se han gastado por nosotros. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos con Rubén Nocho, no se lo pierdan. ¿Tú qué te crees? ¿Que soy tonto? ¿Qué crees? ¿Que no te he visto mirándole al tío? Yo y todo el mundo. Pero a ti, vamos, a ti es que te da igual. ¡No, que te calles, imbécil, que te calles! Mira, tú nunca me has respetado. ¿Sabes qué le hago yo a quien no me respeta? Si la maltratas a ella, me maltratas a mí. Para la violencia de género, hay salida. Tus sueños hacen posible la lotería. Si sueñas, lotería. Los Who, los Rolling, los Beatles, los Kings, los Animals, todos nos llegaron, por supuesto, en vinilo, pero algunos nos llegaron a finales del 65, en el 66 y en el 76. En el próximo España a la Memoria, domingo 9:30 de la noche, la música inglesa que nos llegó. Intereconomía Televisión, más directo. Más historia. No me lo quiero creer. De lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la tarde en Intereconomía. Ahí nos vemos. Intereconomía Televisión. Más directo. Más humor. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Necesito irme lejos. Una escapada a un paraíso perdido. Un instante de atracción. Un deseo incontrolable. Un viaje, una pasión, un encuentro, un perfume. Viaje a Ceilán, de Adolfo Domínguez. Securitas Direct te ofrece una alarma de alta seguridad que no solo protege tu domicilio, sino que permite evitar una situación peligrosa para ti y para tu familia. ¿Tienes hijos y te ves obligado a dejarlos a veces al cuidado de terceros? Gracias a tu alarma puedes seguir estando pendiente de ellos, aunque no estés en casa. ¿Te ves obligado a dejar tus llaves a terceros y te inquieta que entren en tu casa cuando no estás? Deja de preocuparte. Tu alarma te tendrá informado. ¿Vives solo? ¿Eres una persona mayor? En caso de emergencia, Securitas Direct estará contigo. Sea como sea tu familia o tu casa, Securitas Direct se adapta a ti, ofreciéndote la mejor protección. No lo dudes, llama al 902 33 22 44. Solo tienes que hacer una llamada. Contestarán a todas tus preguntas sin compromiso. Y por tan solo 99 € y una cuota mensual de 29 €, tu casa estará protegida. Llama ahora al 902 33 22 44 y mañana tendrás tu alarma instalada. Tras hablar del despilfarro en general, vamos a ponerle nombres y apellidos, no al despilfarro, sino a uno de los protagonistas de la semana. Este domingo veíamos a un PSOE aparentemente unido, el pasado representado en Felipe González, que festejaba los 30 años de su victoria
el presente, Alfredo Pérez Rubalcaba, que según quien intervenía le iba cambiando la cara, el pasado menos histórico, que era Zapatero y que no le habían dejado hueco en la primera línea, y el futuro representado por la militante más joven, y decían algunos por esa Carmen Chacón, que no se quiso perder el acto. Un acto que dio mucho de sí, muchos titulares, y que ha dejado sobre todo un pozo en la red. Hoy no tenemos a los Ramones, porque uno de ellos está de puente, tenemos al Ramón, a Ramón Guimonde. Adelante. Buenas tardes. Las redes sociales servían con Felipe González el domingo. ¿Qué sacamos en claro? Muchísimo. Bueno, en general con el PSOE ha habido mucho cachondeo, y con lo de Felipe González ha habido un cachondeo un poco retro, ¿no? La gente ha estado muy original. ¿Cachondeo retro? Sí, la gente decía un poco, vuelve Felipe, vuelve los 80, vuelve la movida, vuelve Galerías Preciados. Había un tuit que era genial, decía, vuelve Felipe González, la movida madrileña, Galerías Preciados y los pantalones de campana. Ese era un poco el que resume el ambiente que había. No ha sido el único, porque había otro también bastante interesante que hablaba del mundo. Mira, ahí lo podemos leer todos. Vuelve Felipe González, la movida madrileña, Galerías Preciados y los pantalones de campana. Y otro de los que más éxito ha tenido, yo lo miro por los retweets, los top tweets y estas cosas que a la gente le gustan, ha sido que hablaba de la portada de uno de los periódicos y decía, estoy viendo a Aznar y a Felipe González, o sea, vuelvo a lo vintage. Y nos ha hecho bastante gracia. Mira, compras el periódico hoy y crees que te han dado 1,95. Felipe González, portada del País, y Aznar del Mundo. Vuelve lo vintage. Había tweets así que decían algo así como casi pago el periódico en pesetas. Sí, sí, o sea, había un cachondeo espectacular. Los taxistas van a llevar el FAR y tal. O sea, era todo muy... Pues eso, mucho cachondeo, muy retro, muy de Twitter. Con estas cosas ya sabes que a los políticos les encanta. No ha sido lo único del PSOE. Las palabras de Chacón, no sé si te acuerdas, también han dado mucho que hablar. La gente decía que, bueno, incluso Pedro Ruiz, que le hemos encontrado por Twitter, decía que Chacón le ha levantado la voz a Rubalcaba de una puñetera vez, haciendo alusión a las palabras. Y contaba que Alfredo es experto en no inmutarse. Mira, ahí lo tenemos, con Pedro Ruiz, Chacón le ha levantado la voz a Rubalcaba de una puñetera vez. Alfredo es experto en no inmutarse. Y otro de los que hablaban de Chacón, tengo por aquí. Chacón, que ahora hablaremos si puede ser o no la sucesora, ahí lo tenemos. Chacón, si Peces Barba siguiera vivo, instaría al PSOE a levantarse de una puñetera vez. Esas son las palabras textuales. Lo que nos llama la atención de este tuit es que es teledeporte. O sea, que hace la cuenta de teledeporte. No sé, ¿vosotros lo entendéis? ¿Le veis alguna explicación? Bueno, en fin, esto es una competición entre Chacón y Rubalcaba. Hombre, os cojo con pinzas, dicho, pero... Pero sí, y otra de las cosas que más se ha hablado en Twitter ha sido de Rajoy, porque fue su cumpleaños. El tuit que más retweets ha tenido y más cachondeo ha generado fue el de Rajoy, hoy es tu cumpleaños, felicidades Mariano, por fin cumples algo. O sea, ese tuit yo creo que he visto miles y miles de retweets. 446 marca No, esa esto es porque captura la captura la sacamos pronto, pero porque en cuanto los vemos lo sacamos para ir preparando el programa, eso. Pero esto podría tener ya, la última vez que yo lo he visto, unos 2000 y pico. Pero claro, luego la gente lo copiaba en su tweet, entonces sería imposible hacer un cálculo. Pero... ¿Estáis de acuerdo aquí en Plató en que es la primera vez que Rajoy cumple algo, su cumpleaños, cumplir años? No, hombre, desde pequeñito no. Desde que es presidente de gobierno, como mínimo, será la segunda. Porque ya lleva ¿Cuál ha sido la primera? La primera yo creo que es el plan de proveedores, que prometió y cumplió. Y el cumpleaños. Os he sorprendido, ¿eh? Y el cumpleaños Sí, el año pasado. no os acordabais de que había una cosa aquí. Bueno, y en una entrevista, yo creo que hace bastantes años, en un periódico gallego, también le leí algo de que él nunca se iba a mojar, y efectivamente, a día de hoy todavía no. Eso es previo a ser presidente. Efectivamente. Eso es previo a ser presidente. ¿Del porcentaje que debe ser un 2%? Bajito. ¿Lo que ha cumplido? O... No me atrevería a decir que solo ha dicho 100 cosas. Bueno, antes de que me cambie de tema, ¿tienes algún tuit Pues más mira, de otro que esto? refleja un poco el cachondeo Vamos con a esto ello. del cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de mi madre. Dice que con los recortes de Rajoy se quedan 41. Era un poco, con esas cosas... Pero bueno, eso con... Ya, ahora me van a acusar de machista, pero en el fondo las mujeres llegado a una determinada edad optamos por no cumplir más. Con o sin recortes de Rajoy, ¿eh? Vale, los hombres también. Y los hombres también. Sí, o incluso cumplir hacia atrás. Hombre, eso ya es más raro, ¿no? Bueno, los números negativos existen en matemáticas. Sí. O invertir directamente las cifras, no sé. También. Es que este tema todavía no me preocupa mucho. Y no, tú todavía no has llegado a ese límite. Yo es que lo he Vosotros olvidado. tampoco, ¿eh? No, yo simplemente he olvidado mi ¿Y ha edad. pasado lo mismo que Rajoy? Sí, estoy olvidado? haciéndome muy mayor y hay ciertas cosas que se me van de la cabeza. Bueno, ya hablaremos de Rajoy. Antes vamos a volver a ese congreso, esas multitudes congregadas en torno a Felipe González. Felipe es Felipe. Felipe dice lo que piensa
incluso piensa lo que dice, y lo que dijo parece ser que no le gustó del todo a Alfredo Pérez Rubalcaba. Vamos a recordar lo que le reclamaba al Partido Socialista actual. El partido tenía vocación mayoritaria. Entonces, ha mantenido esa vocación mayoritaria, que ha sido en la historia una excepción. En mi opinión, no. Uno de los problemas que tenemos es que no tenemos vocación mayoritaria. Porque no crean que no tiene que ver con el debate en la Ejecutiva, cuando algunos compañeros decían, con un cierto conocimiento